Buenos días a todos. Bienvenidos a la Facultad de Ciencias de la Información para el homenaje al profesor y decano don Ángel Benito, disculpad. Yo creo que la presentación, el vídeo que acabamos de ver, pues no puede haber mejor presentación que la que acabamos de ver. Bueno, en primer lugar, presentarme, soy la vicerrectora de Centros y Departamentos de la Universidad Complutense de Madrid y vengo en representación del rector, que no ha podido asistir, y traslado sus disculpas y también el reconocimiento al profesor y decano Ángel Benito, pero para mí es un honor estar aquí y conocer con mayor profundidad a la figura que vamos a hacer reconocimiento hoy. Paso a presentar, que no sé si necesitarán presentación, pero por si acaso, a la derecha del todo está la profesora Eva Ladro, catedrática de Periodismo y responsable del acto, la organización de este acto. A mi izquierda se encuentra el profesor Roberto Gamoral, que es director del Departamento de Periodismo y Nuevos Medios. Y a mi derecha, pues el profesor Jorge Clemente, decano de esta facultad. Sin más preámbulos, si les parece, vamos a dar comienzo al acto, de manera que cedo la palabra al decano Jorge Clemente, cuando quieras. Muchas gracias. Querida vicerrectora, autoridades, profesores, amigos, familiares, querida Marisa, buenos días. Bienvenidos a esta sala de conferencias de nuestra Facultad de Ciencias de la Información, donde estamos celebrando este sencillo y sentido homenaje al catedrático don Ángel Benito Jaén, decano de esta facultad, que nos dejó el 11 de diciembre de 2020 a los 91 años. Tomo la palabra en primer lugar en ese turno de intervenciones y seré breve, pues otros hablarán más extensamente después de mí desde el conocimiento mucho más profundo a su persona. Quiero dar las gracias en primer lugar a la vicerrectora de Centros y Departamentos, doña Carmen Nieto, por su presencia hoy aquí en representación del rectorado de la universidad. Quiero además agradecer encarecidamente a todos los que han participado en la organización de esta jornada y muy especialmente a nuestra querida Eva Ladro, catedrática de Periodismo y discípula del profesor Benito. Mi agradecimiento también al vicedecano de Comunicación y Relaciones Institucionales, profesor Cristóbal Fernández, así como a su equipo, y a nuestra biblioteca, que ha participado con la exposición de homenaje que está situada en la entrada de esta sala y que invito a visitar a todos los presentes. Como actual decano de la facultad, es un honor poder formar parte de este homenaje en representación de toda la comunidad de Ciencias de la Información, en recuerdo de nuestro insigne profesor, el primer decano elegido democráticamente en la historia de nuestra facultad, de la que fue uno de sus artífices y enorme impulsor, en el curso académico, precisamente, en el que estamos celebrando el 50 aniversario de su creación como facultad pionera y referente de la formación universitaria en comunicación en España. Hay que dejar claro que don Ángel Benito fue promotor de los estudios de comunicación en España. Anteriormente había sido director del Instituto de Periodismo de la Universidad de Navarra entre 1962 y 1971, justo antes de ser uno de los fundadores de nuestra facultad, la primera facultad de Ciencias de la Información creada en España, junto a la de la Universidad Autónoma de Barcelona el 10 de octubre del año 1971. Don Ángel Benito, sin duda, ha sido uno de los más destacados y carismáticos decanos de nuestra facultad, y en su momento de todas las facultades de Ciencias de la Información de nuestro país, siendo responsable de nuestro centro entre los años 1981 y 1990. Y subrayo de nuevo, el primero elegido directamente por la Junta de Facultad y no designado por el ministro correspondiente, iniciando así el camino democrático de los distintos decanos que le sucedieron: Alfonso Javier Fernández del Moral, Javier Davara Rodríguez, Carmen Pérez de Armiñán García Fresca y el que ahora les habla. Como todos sabrán, el profesor Benito fue catedrático de Teoría General de la Información en nuestra facultad, siendo el primer catedrático de Periodismo en España, en el año 1974, apenas 3 años después de crearse nuestro centro. El profesor Ángel Benito
nos abandonó tras dejar una profunda huella en el mundo académico y en el mundo profesional. Compartimos el recuerdo y el agradecimiento por su labor al frente de nuestro centro y dedicamos todo el cariño a sus familiares y amigos. Tal y como afirmó el catedrático Martínez Albertos, estrecho colaborador del profesor Benito, se ha consagrado definitivamente como un insuperable maestro de periodistas universitarios en España. Como investigador, el profesor Benito construyó una teoría general de la información en la que profundizó sobre el papel de los medios de comunicación de masas como instrumentos para la tecnificación del diálogo social en las comunidades políticas, siendo ya, como ha mencionado anteriormente, el primer catedrático de periodismo de España, presidente de la Asociación Internacional de Profesores e Investigadores en Ciencias de la Información, con sede en París, representante español en el Instituto Internacional de Prensa de Zúrich y vicepresidente de la Sección Internacional de Formación Profesional de la Asociación Internacional de Estudios sobre Información, con sede en Londres. Nuestro homenajeado impulsó la facultad en los difíciles momentos de cambio y transición democrática en España, consolidando su carácter de casa matriz de todas las facultades de Ciencias de la Información del país y dejando impregnado nuestro centro en sus clases, en sus conferencias y en sus libros de su pensamiento pionero, desde el conocimiento más innovador de la materia, como uno de los grandes expertos en el área. Nadie puede dudar que, más allá de sus cualidades personales, nos encontramos ante uno de los mayores expertos en comunicación de España, que ha aportado su sabio magisterio durante años en nuestras aulas. Profesores como él, sin duda suman un enorme prestigio a nuestra posición como referentes de la formación superior de los profesionales de la comunicación en nuestro país. En estos 50 años de historia, decenas de miles de profesionales se han formado en nuestras aulas y muchos de ellos tuvieron la suerte de tener a don Ángel Benito como profesor. Quiero dejar constancia de nuestro más profundo agradecimiento por su ingente labor docente, investigadora y de gestión. Que su huella quede presente no solo entre sus familiares y amigos, sino de manera muy especial entre los estudiantes, los de ayer, los de hoy y los de mañana, que también serán sus alumnos futuros a través del conocimiento y estudio de su obra. Su legado tendrá la mejor continuidad con la labor que ejerzan sobre su obra sus discípulos y sus compañeros. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Pues cedemos la palabra ahora desde la lejanía a la decana Carmen Pérez de Armiñán, que... ¿Estás por ahí? Sí. ¿Estás por ahí? Sí. No sé, ¿se me oye? Perfectamente. ¿Se me oye? Perfectamente, Carmen. Sí, con retraso. Bien. Buenos días a todos, querida vicerrectora, decano, director de departamento, profesores, compañeros, personal de administración y servicios. Querida Marisa, la verdad es que agradezco la posibilidad que me brinda la tecnología de intervenir en este acto desde Tenerife. Pero no os imagináis lo que siento no estar presente en la sala de conferencias para compartir con todos vosotros este merecido y sobre todo este esperado homenaje al profesor Ángel Benito. Como de alguna forma ya se ha comentado por parte del decano, Ángel Benito marcó un antes y un después en la sucesión de los decanos que han estado al frente de esta casa, cuando se hizo cargo del decanato en el año 1981. Ángel lo hizo elegido por los miembros de la Junta de Facultad, que por fin tuvieron la oportunidad de escoger con sus votos al decano. Hasta entonces, durante los 10 primeros años de funcionamiento de la Facultad de Ciencias de la Información, los decanos habían sido designados por una junta interministerial, una junta que estaba formada por el Ministerio de Educación y por el de Información y Turismo, de quien entonces dependía nuestro centro. Por circunstancias personales conozco muy bien ese modelo inicial, un sistema en el que esa junta tenía en principio que escoger entre los pocos catedráticos que tenía entonces la facultad
y que de alguna forma forzaba al elegido a aceptar un cargo de decano comisario, que era como se llamaba entonces. Una aceptación que en ocasiones tenía mucho más de vocación de servicio público, que de verdadero deseo de ocupar una responsabilidad que inmediatamente le granjeaba al elegido la oposición de los compañeros que no se sentían representados en una elección que, por otra parte, pues no habían participado. Estos primeros años no fueron años fáciles, y esto es posiblemente lo que explica que en ese primer lustro se sucedieran tantos profesores al frente de la facultad. 6 como decanos designados y 3 más como vicedecanos en funciones de decano. Bueno, la facultad no podía continuar con un sistema de gobierno tan inestable. Por fin, la elección como decano de Ángel Benito por la Junta de Facultad, cargo en el que además permaneció mucho tiempo, permaneció hasta 1990, nos dio la necesaria estabilidad que nos equiparaba ya por fin al resto de las facultades del campus. De su brillante trayectoria al frente de la facultad, de su labor como primer catedrático de Teoría General de la Información para elevar los estudios de comunicación al rango académico que empezaron a tener desde entonces, de sus más de 12 publicaciones imprescindibles, de su magisterio entre cientos de periodistas universitarios, no solo españoles, sino también hispanoamericanos, van a hablar después otros compañeros mucho más cualificados. Por mi parte, quiero compartir con todos la importancia que en mi trayectoria académica y universitaria ha tenido la figura de Ángel Benito. Bueno, como sabéis, yo no pertenezco al ámbito de la comunicación y en este sentido no he sido discípula suya como lo han sido tantos otros compañeros. Sin embargo, Ángel ha sido una figura fundamental para mí en una doble vertiente y una figura a la que yo siempre le he estado enormemente agradecida. Yo comencé mi docencia en la Complutense en otra facultad y me incorporé a esta casa en el curso 81-82. Bueno, las relaciones universitarias no siempre son fáciles y tienden a remontarse en el tiempo e incluso en ocasiones tienden a trascender a los actores de cada momento. A mi llegada al Departamento de Economía, yo heredé pues, una serie de amigos y también otros, digamos, menos amigos, porque quizá el término adversarios es excesivo para lo que entonces era mi situación de joven profesora recién contratada. Allí coincidí con un histórico profesor que había sido compañero de carrera de mi madre y al mismo tiempo acérrimo antagonista de mi padre, quien vio en mí la posibilidad de reanudar una antigua contienda a la que yo era absolutamente ajena, dificultando para ello mi acceso a la facultad. Bueno, yo seguí puntualmente dando mis clases, pero él consiguió parar mi contrato durante bastantes meses. Hay que recordar que en aquellos tiempos una situación de esta naturaleza era perfectamente posible, aunque hoy fuera algo realmente inconcebible. Pues aquí va mi primer agradecimiento a Ángel Benito, que intervino para poner orden en una situación irregular y probablemente sin su respaldo yo no habría podido quedarme en la facultad y posiblemente tampoco habría podido continuar al año siguiente cuando de nuevo tuvo que intervenir para renovar mi contrato. Mi segundo agradecimiento lo comparten los decanos que me precedieron en el cargo. Desde distintas perspectivas, todos ellos fueron un gran referente para mí a la hora de actuar y de tomar decisiones que no siempre son fáciles. Unos fueron un ejemplo marcando el camino, alguno dejando claro qué es lo que no había que hacer. La vida me ha dado la oportunidad de agradecérselo a Javier Fernández del Moral, pero ahora tengo también la oportunidad de hacer público mi reconocimiento al decano Ángel Benito. Y finalmente quiero compartir los últimos recuerdos que tengo de las 2 últimas veces que Ángel volvió a la facultad ya una vez jubilado. La primera de ellas fue con ocasión del 45 aniversario de la facultad. Tuve que insistir porque al principio era un poco reacio a volver, pero una vez convencido sé que disfrutó muchísimo de aquel acto en el que sintió el cariño y que sintió el reconocimiento de todos los ponentes que intervinieron en la mesa, porque como no podía ser de otra manera,
la mayoría de ellos habían sido discípulos suyos. La última vez fue con ocasión de la presentación del proyecto de investigación en el que yo había participado, un proyecto que era la recuperación de la memoria digital de 3 decanos de la Facultad de Ciencias de la Información. Este proyecto en el que se entrevistaba en profundidad a los decanos y recoge posiblemente lo que fueron sus últimas reflexiones y de cuyo resultado, bueno, al menos quizá en una parte, vamos a ser testigos en este acto. No quiero terminar estas palabras sin un recuerdo muy especial a esa gran mujer que estuvo siempre a su lado, que es Marisa Ciriza. Yo además he tenido el privilegio de compartir con ella la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo, de la FAPE. Desde mi llegada fue para mí un claro referente y un ejemplo a seguir. Marisa, lamento muchísimo no estar presente físicamente en este acto para darte un fuerte abrazo que nos queda pendiente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen, por tus palabras. Siguiendo con el acto, pues tiene la palabra ahora el exdecano Javier Fernández del Moral, al que invito a subir. Pues muchas gracias, querida vicerrectora, queridos compañeros, queridas autoridades, director, decano, querida Eva, querida Marisa, gracias por estar aquí. Todos mis compañeros, estoy viviendo un momento verdaderamente histórico, probablemente esto, en fin, podría considerarse un síntoma de que algo importante va a ocurrir en mi vida, es decir, algo que puede ser efectivamente definitivo. En cualquier caso, he vivido mi historia con la posibilidad efectivamente de reflexionar con todos vosotros sobre la figura, tanto personal como académica, de Ángel Benito. Como sabéis, yo fui el primer sucesor de Ángel Benito en el año 90. Yo heredé prácticamente ya una facultad fundada. En definitiva, la facultad tenía además como 3 mujeres especialmente mimadas por Ángel, que era su secretaria Elena, la gerente Loli y la secretaria, la directora de la Secretaría de Alumnos, que era Esperanza, 3 personas fundamentales que prácticamente me dejó Ángel como una herencia especial. Aquí te quedan 3 mujeres que te van a resolver la vida en la facultad, y efectivamente fueron personas de referencia en esa etapa que todavía era casi fundacional, ¿no? Efectivamente, Ángel es una figura enormemente enriquecedora en el mundo de la comunicación, porque yo creo que significa algo que todavía no se ha terminado de reconocer, que me imagino que se reconocerá en el tiempo, y es que Ángel procede de un mundo académico, de un mundo universitario, de un mundo científico, pero entra en el periodismo con una vocación y con una fuerza extraordinaria. Creo que la vinculación del mundo científico, del mundo, digamos, académico, con el mundo profesional es el primer gesto que me parece que hay que reconocerle a Ángel. Y eso está todavía sin valorar. Es curioso, cuando uno va por universidades de todo el mundo, sigue viendo efectivamente una diferenciación, una separación incluso física entre las Journalism School, por un lado, y los departamentos más teóricos del Mass Communication Research, que suelen estar en ámbitos sociológicos, psicológicos, pero alejados de alguna manera del periodismo profesional. La vinculación del mundo académico y científico con el mundo profesional es algo que nos obligamos a hacer en España cuando se crearon las facultades y desaparecieron las escuelas de periodismo y las escuelas de publicidad y las escuelas de cine. Es decir, la formación de los profesionales
recayó en las facultades universitarias cuando efectivamente las facultades universitarias estaban todavía generando doctrina, es decir, y generando doctrina científica, ¿no? Y Ángel siempre fue, yo creo que para todos los que nos hemos dedicado a la docencia, a la investigación en el mundo de la comunicación, un referente fundamental. Yo recuerdo que efectivamente descubrimos autores que, en fin, no eran frecuentes, Dovifat, Fatorel, ¿os acordáis que eran autores que resultaban un poco exóticos respecto a los grandes teóricos sociólogos de la sociología norteamericana? Pero efectivamente había ya un componente profesional, un componente periodístico en su reflexión teórica, en su reflexión científica. Y eso, que efectivamente desembocaría luego, pues en fin, en la periodística grotiana y en definitiva en todo un planteamiento de unir el mundo de la profesión periodística con el mundo de las ciencias de la comunicación, con el mundo de las ciencias de la información, con el mundo de la epistemología científica relacionada con la comunicación, con el Mass Communication Research. Eso sigue siendo, en definitiva, una originalidad que en España no hemos sabido apreciar ni hemos sabido explotar. Cuando efectivamente nos encontramos con esa situación, es decir, hay muchos teóricos, muchos catedráticos que han venido a tesis en las que yo he tenido alguna vinculación, o como director o como miembro del tribunal, que se sorprendían de esa síntesis, de la síntesis teórica con la síntesis práctica, con el periodismo relacionado con la comunicación de masas desde el punto de vista teórico. Y incluso alguno utilizaba expresiones un poco pintorescas. No, pero es que es curioso, aquí veo que hacéis pensar a los periodistas. Sí, hacemos pensar a los periodistas. Es decir, los periodistas no son unos ejecutores, no son simplemente unos emisarios, no son personas que ejercen un oficio. Es muy bonita y muy romántica la idea del oficio, pero el que sea una profesión significa que ya hay un estatus científico previo, que ya hay un sustrato científico previo y que en definitiva las decisiones las toma cada profesional, cada uno de los profesionales libre e independientemente respecto a lo que es una ejecución sencillamente de una forma de hacer comunicación periodística, ¿no? Bueno, esta es la función, digamos, que a mí me parece que Ángel pone en marcha. Ángel significa en definitiva esa síntesis. Claro, todos los catedráticos iniciales de esta casa, incluso en la segunda generación, en fin, yo tengo una procedencia un poco exótica, ¿no? Soy doctor en ciencias químicas y eso incluso me costó alguna vez alguna ironía por parte de algunos enemigos de esta facultad, ¿no? ¿Qué va a saber un químico de comunicación? Pues mire, soy periodista, soy licenciado en Ciencias de la Información también, pero sobre todo lo que soy es un enamorado de la vinculación del mundo académico y del mundo de la investigación y del rigor científico con el mundo profesional del periodismo que se ejerce, que se debe ejercer con esos criterios. Eso es, en definitiva, para mí la mejor, la más importante aportación que Ángel Benito hace en su actividad profesional y científica, ¿no? Y bueno, por lo tanto, es decir, la figura de Ángel para mí, querida Marisa, es entrañable. Es decir, yo le sucedí en un momento complejo en el que efectivamente había que mantener la facultad cuando había intentos clarísimos de cargarse las facultades, es decir, había ya en marcha una vinculación con el Consejo de Universidades para que las facultades de Ciencia de la Información pasaran a ser facultades de segundo ciclo, y dejaran de tener esa existencia por sí mismas, ¿no? Y lo primero que tuvimos que hacer fue efectivamente abortar ese intento, mantener el legado de Ángel, mantener el legado de las facultades de Ciencia de la Información, que en ese momento eran 3, la de Barcelona, la Autónoma de Barcelona, la de la Universidad de Navarra y la de Madrid, la Complutense de Madrid, pero que inmediatamente fueron 8. Y esa asamblea de decanos que constituimos, es decir, yo tuve que acudir inmediatamente a conectar con la decana de la Facultad de Bellaterra de Barcelona, de Ciencia de la Comunicación, Ciencia de la Información, que era Mar Fontcuberta, y bueno, esa digamos, sintonía que se produjo entre Mar Fontcuberta y yo permitió, es decir,
poner en marcha todo un sistema con las facultades que acababan de nacer, de evitar efectivamente que se llevara a cabo pues esa digamos, intencionalidad de hacer que las facultades de Ciencia de la Información desaparecieran, ¿no? No sé si, en fin, merece la pena que haga un poco referencia a cuál era el origen de ese intento, ¿no? Pero una de las instancias, digamos, más interesadas en esa operación de hacer desaparecer las facultades y convertirlas en segundos ciclos fueron precisamente pues partidos nacionalistas. El partido que Jordi Pujol en aquel momento representaba, que Convergencia y Unió, fue con la famosa creación de la Pompeu Fabra el primer intento de hacer que las facultades de comunicación, de ciencias de la información, se convirtieran en segundos ciclos. Es decir, era reconocer que no existía, digamos, un estatus científico independiente y que lo mejor es que cada uno hiciera, en fin, alguna, digamos, presentación en cualquier ámbito científico y luego pues hiciéramos un barniz, ¿no?, para decir, pues mira, para ejercer el periodismo esto se hace así las entradillas, se hacen así los titulares, los pies de fotos, en definitiva, darles un barniz, digamos, profesionalizante, es decir, entre comillas, porque yo creo que la profesión, es decir, exige justamente esa enjundia, es decir, de carácter científico y profundo, y creo que el haber conseguido que la fundación de esta facultad, con Ángel, con otras personas como el profesor Nieto, el profesor De Santes, el propio profesor Oribe, los primeros que fueron, digamos, los generadores de esta facultad, me parece que efectivamente me sentí especialmente motivado a mantener esa facultad independiente, esas facultades independientes, con el compromiso de formar profesionales. No lo hicimos tan mal cuando he hecho un vistazo ahora mismo al público que nos acompaña y veo profesionales extraordinarios de los que me siento especialmente orgulloso, y muchos de ellos efectivamente se sienten también emocionados en esta casa y con la figura de Ángel Benito como fondo, como telón de fondo de lo que es en definitiva una profesión que desde mi punto de vista está todavía por desarrollar en el sentido último que quiso darle el propio profesor Benito. Gracias a todos por hacer este homenaje y muchas gracias, Ángel, por todo lo que has hecho por todos nosotros. Un asunto que me preocupa mucho es la situación de la información en España en este momento, porque creo que hemos perdido mucha pluralidad, quizá porque los medios se han convertido en grandes grupos de comunicación y entonces la libertad interna de los profesionales es más estrecha que antes. Yo creo que es una crisis económica en los medios provocada por ellos mismos. Yo cuando he visto periódicos que quieren hacer televisión, y periódicos que tienen su emisora de radio y emisoras de radio que quieren tener un periódico, ese aumento de inversión los está llevando a la tumba. No se puede ser profesor de universidad, no se puede explicar una asignatura, no se puede dirigir una práctica sin una preparación previa y sin una investigación científica. Un buen profesional de la información necesita haberse metido entre pecho y espalda libros gordos, que eso de la práctica me parecía a mí secundario, porque eso con un dominio científico de la técnica, con una comprensión intelectual de lo que es la técnica y para qué sirve y cuáles son sus consecuencias, para eso hace falta haber estudiado previamente. Sobre todo en la televisión y también en la radio, noto esa falta de comprensión intelectual de los hechos de actualidad. Sin que haya un conocimiento de la realidad por parte de los ciudadanos, no es posible gobernar. Si se gobierna sin conocimiento de los ciudadanos, esto acaba convirtiéndose o en un paternalismo y en el peor de los casos
en un totalitarismo. Sin periodismo no hay democracia y sin buenos centros de formación de periodistas tampoco hay democracia. Que el trabajo de esos estudiantes que están ahí va a repercutir luego, más tarde, en la libertad de la sociedad. Yo creo que Internet ha proporcionado la posibilidad de que las audiencias se conviertan en fuentes de comunicación, y eso es bueno. Ya se arreglará algún día las enfermedades del medio. Viendo la televisión, oyendo la radio, leyendo los periódicos, están reflejados los unos en los otros. Hoy hay como una comunicación global de todos los medios. ¿Eso cómo va a ser en el futuro? Pues no lo sé. Bien, continuando con el acto, tiene la palabra Eva Aladro, discípula y organizadora del acto. Cuando quieras, Eva. Pues muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Bueno, yo, sabéis, lo hemos dicho, que fui discípula de Ángel, después me abrió todas las puertas para poder dedicarme a la investigación aquí, hacer el curso de doctorado, y finalmente pues fui profesora y he continuado en ese camino, con lo cual, bueno, tengo la suerte de haber trabajado muchísimos años con Ángel Benito, de haberle conocido y de haber apreciado, incluso diría cada vez más, yo diría que con los años cada vez aprecio más los rasgos tan especiales que tuvo como académico, como profesor, como maestro, y en otros aspectos de sus actividades, ¿no? Ahora recientemente hablábamos de la actividad política que tuvo, porque fue muy importante en la formación del Partido Andalucista, por ejemplo, ¿no? En la conformación de muchas de los fenómenos sociales tan importantes que se vivieron en esa época de la transición, ¿verdad? Que algunos de los alumnos no saben ni conocen, ni la oyen mentar y no saben a lo que nos referimos, ¿no? Yo decía que Ángel Benito fue realmente un académico de la transición, fue un profesor que supo coaligar la herencia que teníamos universitaria de la época franquista, que era una herencia con todas sus trabas, con todas sus cuestiones, pero era una herencia academicista, etcétera, con las nuevas corrientes de investigación de comunicación que se producían en los años 80, estábamos en los años 70, acababa de ocurrir toda la revolución de la contracultura, estaba ahí el mayo del 68, estaba McLuhan lanzando teorías increíbles sobre la nueva galaxia digital que se venía encima, ¿no? Que estaba ya apareciendo allí en lontananza. Entonces Ángel tuvo la capacidad, yo quiero resaltar tres rasgos fundamentales de Ángel Benito que quizá no salgan porque son más, yo he buscado lo más raro, ¿no? O quizá no tan raro, ¿no? Primero, su intuición, genial, fue un académico intuitivo. ¿Qué quiero decir? Muchas de las cosas quizás él no las conocía a fondo, pero sabía por dónde tenía que tirar y sabía por qué tenía que apostar y qué puertas tenía que abrir para convertir, por ejemplo, la facultad en un centro de referencia, para dotarla de un nombre característico distintivo que sigue teniendo hoy en día, que hace tenemos discusiones sobre el nombre, pero bueno, hace referencia a la información. Cuando todavía no se hablaba de la era de la información, Ángel Benito ya estaba hablando de la información y de las ciencias de la información y de la teoría de la información. Tenía una intuición genial. También para abrir a nuevos académicos, para compensar los grupos que había en la facultad de poder que querían de alguna manera pues posicionarse y dominar la facultad. Él tuvo una muñeca política absolutamente increíble para saber por dónde tenía que tirar, el tipo de, digamos, de solidez de eje que tenía que tener para no llegar en ningún momento a vender la facultad a ninguna tendencia, incluyendo la tendencia, como ha dicho muy bien el profesor Fernández del Moral, al profesionalismo, al excesivo peso de las tecnologías, etcétera, ¿no? Era realmente una persona con una intuición absoluta, se ve en el vídeo, claramente entendió la globalización antes de que se produjera la globalización de los medios. Habló de la crisis de los periodistas y de los medios de comunicación casi antes de que se produjera esa huida hacia adelante económicamente que ha hundido a tantos grupos de comunicación, ¿no? Es decir, era un intuitivo nato y luego, claro, desarrolló muchísima capacidad para poder abordar todos los temas. El segundo rasgo que quiero resaltar
es que era ecléctico, es decir, era una persona que realmente, hemos hablado de que fue fundador de una disciplina, pero tenía una vertiente política, tenía una vertiente, como digo, también social, estaba muy pendiente del mundo profesional y de vincular la facultad con todas las actividades profesionales, porque consideraba que había que tener el respeto más absoluto por los profesionales, porque son realmente los que justifican que esta facultad exista, ¿no? De comunicación, de periodismo, de publicidad, de comunicación audiovisual. Entonces tenía esa capacidad que realmente es la académica auténtica de la pluralidad, de acoger absolutamente a todo el mundo, de no cerrar puertas, a pesar de que era una figura que inspiraba mucho respeto, mucha autoridad y realmente te daba la sensación de que iba a ser muy difícil, y sin embargo todos sabemos, todos los que estamos aquí hemos vivido lo abierto que era y la capacidad que tenía para abrir la facultad a tendencias. Aquí entraron profesores de todos los colores políticos, de todas las tendencias académicas, y el resultado es esta facultad, lo que vivimos ahora, ¿no? Y en tercer lugar quiero resaltar también el espíritu realmente universitario que tuvo, porque esa síntesis que hablaba muy bien Javier, esa síntesis entre la teoría profunda, la parte práctica, los nuevos estudios, las innovaciones tecnológicas, la hizo de maravilla, y eso realmente es una cosa muy extraña, muy rara, muy difícil de conseguir. Yo recuerdo que él me explicaba que teoría, la palabra teoría, sabéis que es una palabra que viene del griego se forma de dos palabras, la palabra theos, que significa Dios, ¿no? Teo, Dios, y la palabra oraos, oro, que es el verbo ver. Entonces, una teoría es una mirada o una visión de Dios, es lo que Dios ve, ¿no? Claro, los griegos no es que quisieran hacer allí una religión con las teorías, pero ellos sí que tenían la idea de que las teorías eran visiones panorámicas, visiones desde lo alto. Claro, los griegos ponían a los dioses en los montes, ¿no? Para que vieran todo el panorama, ¿veis? Panorama, visión total, ¿no? Entonces, ¿para qué sirven las teorías? ¿Para qué sirve la teoría de la información? ¿Para qué sirve una facultad como esta que tiene todo un zapato teórico que obliga a los alumnos a leer libros gordos y obliga? Pues sirven ni más ni menos para ver de verdad, para conectar las relaciones que son difíciles de establecer entre los hechos de la realidad, para poder, como periodista, proporcionar una visión que sea equilibrada, que no haga el juego a la propaganda, que no haga el juego a la fuente interesada, para tener una visión que realmente ayude a la sociedad a ser más democrática, a entender todas las versiones de los hechos. Entonces, no es que haya una división entre lo teórico y lo práctico, es que son lo mismo. Son exactamente lo mismo. Es decir, llegar a entender, llegar a estudiar en la universidad para ser periodista es fundamental, porque en realidad lo que estás haciendo es capacitar a un profesional a que sepa ver, a que sepa entender las relaciones entre las cosas desde lo alto. Y lo alto solamente te lo da esa formación que tenemos a lo largo de 4 años. En definitiva, yo quiero resaltar todo esto, estaba en su perfil, está en su valor como académico. Yo creo que es un referente que no lo tenemos en el pasado, sino que sigue lloviendo y sigue sembrando en el futuro. Y yo animo mucho a los estudiantes a que se acerquen a la teoría de la información y aprendan, porque realmente son disciplinas que sirven para el ejercicio profesional. Ya digo, no hay diferencia, no hay tanta diferencia entre la teoría y la práctica. Y con esto me callo y agradezco muchísimo que se me haya dado la oportunidad de participar. Muchas gracias, Eva, por tu entusiasmo. Lo vives, se ve. Pues ahora cedo la palabra a Roberto Amoral, el director del departamento, cuando quieras. Muchas gracias, vicerrectora. Buenos días a todos los asistentes, familiares y amigos. Me corresponde, como director del Departamento de Periodismo y Nuevos Medios, recordar a Ángel Benito, que fue fundador de uno de nuestros departamentos de origen, el Departamento de Periodismo 3, de Teoría General de la Información. El profesor Ángel Benito fue un académico clave en el desarrollo de nuestra facultad y de los departamentos que la integran, desde su fundación en 1971. Con un doctorado en Filosofía y Letras, especializado en la obra artística del pintor Vázquez Díaz, y una carrera dinámica como periodista en prensa y radio, Benito se incorporó a las iniciativas oficiales que en los años 70 del pasado siglo pugnaban por establecer un rango oficial en los estudios de periodismo y de comunicación en nuestro país, a partir de las experiencias previas de las diferentes escuelas oficiales e institutos profesionales.
Ángel Benito recibió muy joven el encargo de conformar un centro universitario superior que tuviera la solidez académica y la capacidad de aglutinar a las distintas organizaciones y profesionales que podían formar una carrera universitaria en periodismo, en comunicación audiovisual o en comunicación publicitaria. Ese encargo lo desarrolló con total vocación durante 35 años hasta su jubilación, ya en el siglo XXI, pues el profesor Benito, en su cargo como decano durante la década completa de los 80, así como director del Departamento de Periodismo 3, departamento que él deslindó del Departamento de Comunicación Social a finales de los años 70, no tuvo otra meta que consolidar los cuerpos académicos de profesores y los estudios en las 3 ramas de la Facultad de Ciencias de la Información. Benito apostó por la máxima fundamentación científica a los estudios de periodismo, comunicación audiovisual y publicidad. Alentó el desarrollo de carreras académicas y desarrollos bibliográficos e institucionales en esta facultad. Supo generar interés por los estudios académicos e investigadores y no solamente por los profesionalizantes. Esta idea fue completamente acertada. Este hecho es clave porque los estudios profesionalizantes tienen un aspecto cambiante y más circunstancial por la necesaria innovación tecnológica que además en nuestro campo es enormemente acelerada. La tendencia de la época en que Benito tuvo que intervenir para conformar esta facultad era hacia estudios profesionalizantes de segundo ciclo en nuestras carreras. Benito insistió en que se consolidaran grados completos de estudios en nuestras profesiones. Abogó con rotundidad porque las teorías y los corpus investigadores de ciencia e investigación en información y comunicación tenían que tener la máxima prioridad en una facultad de ciencias de la información. Nuestra facultad recibe este nombre, casi único en todo el territorio español, por este motivo. Ese nombre sigue siendo único y entraña un rasgo de carácter histórico, pues con él se apuesta por una ciencia específica en nuestro sector. Es un nombre acorde con las tendencias innovadoras de aquella época en que irrumpían las teorías de McLuhan o los estudios de cibernética y funcionalismo. Esa rotundidad académica ha sido clave para defender la facultad de los embates y complicaciones a lo largo de la historia de los medios, las instituciones o la sociedad española entre 2 siglos. Benito apostó por estudios completos en las 3 ramas y por distinguir y dotar de respeto académico a nuestro centro, el primero de España en estos estudios. Es seguro que de esa seriedad académica seguimos siendo deudores hoy y seguimos recogiendo frutos en este momento. Esto no quiere decir que Ángel Benito no tuviera siempre también un ojo puesto en la conexión profesional, colaborando con las asociaciones, organizando cursos de verano, jornadas y sesiones con profesionales y técnicos y manteniendo siempre una relación amistosa y cercana con el mundo profesional, papel que desarrolló como decano durante una década. Nunca fue ajeno a la importancia de las nuevas tecnologías y supo incluso prever cómo hoy vamos a ver aquí el alcance y la importancia de la llegada de Internet. Cuando se dedicó a la gestión, supo en todo momento conservar su meta académica, pero en sintonía con los profesionales. Su capacidad para unir academia y profesión, fue muy grande y sirvió sin duda de inspiración a los siguientes decanos y gestores de nuestro centro. Ángel Benito supo en todo momento, además, abrir el centro a nuevos valores, apostar por una generación innovadora que estaba entrando en los centros académicos en los años 80 y que traía un espíritu más amplio, rico y formado. Sin llegar a romper con las influencias anteriores, dio paso a las siguientes y de esta manera cumplió con su cometido esencial de aperturismo y universalización. Su papel fue el de un académico de la transición que supo encontrar el modo de hacer la facultad cada vez más rica en valores y en ideas, y teniendo las suyas propias, tuvo siempre en mente que su interés personal era menos importante que el de la facultad a la hora de acoger a profesores de la máxima calidad. Es un placer poder recordar su figura en este homenaje porque la solidez de su trabajo y el espíritu que supo darle a esta facultad todavía hoy sigue dando sus frutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Bueno, pues pasamos a ceder la palabra a 2 profesionales periodistas invitados al acto. En primer lugar, al presidente del Club Internacional de Prensa y Periodista, Javier Martín Domínguez, al que invito a que suba.
Nada, saludos y muy buenos días a todos. Vicerrectora, decano, autoridades académicas, profesores y compañeros, amigos y muy queridísima Marisa Ciriza. Para mí la verdad es que es un privilegio haber sido invitado a este acto de merecido reconocimiento al profesor y maestro Ángel Benito, del que fui y todavía soy un alumno agradecido y orgulloso de la primera promoción de la Facultad de Ciencias de la Información, de la que algunos miembros o estudiantes estamos hoy aquí. Llegamos a aquella primera facultad casi de una forma, yo diría que clandestina, y no solo por la localización inicial en los márgenes del campus, sino también porque habíamos engañado a algunos a nuestras propias familias o recibíamos su aprobación a regañadientes para embarcarnos en el mundo del periodismo, del que la leyenda negra, como sabéis, decía que no necesitaba estudiarse y en el que además te ibas a morir de hambre. El periodismo, como el cine o la publicidad, no eran unos saberes entonces de rango universitario, de rango académico de altura. Así que no sabíamos muy bien dónde nos adentrábamos. Empezamos el curso incluso por el segundo trimestre y aquello parecía todo realmente muy improvisado. Todo iba a depender, por lo tanto, del profesorado encargado de poner raíles a un tren que ya estaba en marcha. Reconozco ahora, mirando en el espejo retrovisor, la suerte que tuvimos entonces de caer en manos de un profesorado de aluvión reclutado en otras facultades, donde estaban desde Manuel Alvar a Juan Beneito, desde Vintila Oria a Alfonso Albalá, o desde el profesor de Santes a Fernández Asís, entre otros muchos, ¿no? Mis queridos maestros, y entre ellos un hombre atildado, singular, que impartía sus clases con rigor, con estilo y con aplomo. Su verbo nos conquistó. Veníamos a buscar el periodismo y nos encontramos, gracias a Ángel Benito, con la galaxia de la comunicación, con una teoría general sobre el fenómeno que estaba marcando ya el siglo XX y arrasaría en el XXI. El medio como mensaje, la aldea global, aquel mundo nuevo que nos asombraba y del que Marshall McLuhan era su profeta, tenía aquí como perfecto embajador a don Ángel Benito Jaén. Nos descubrió el arcano mediante un saber perfectamente estructurado, aunque se estuviese en aquellos apuntes tirados en el papel frágil que se usaba para una ciclostil, una vietnamita de la época, ¿no? Así que de esa manera nos hicimos forofos de McLuhan, gracias a él. Ángel sabía lo que pasaba en el mundo y fue el gran diseminador de las teorías del canadiense aquí en España. Aquellos conceptos de aldea global, en medios el mensaje, medios fríos y medios calientes, pues fueron parte de la nueva concepción científica de los medios y su influjo social que constituyó el marchamo de su innovación profesoral. Ángel era un verdadero cosmopolita, conocedor, como se ha dicho, de un Dobby Fat en Alemania o de un Fatorello en Italia. Manejaba las conquistas americanas sobre la informática y la conjunción de la técnica y la civilización. Así que cuando el gurú de la comunicación el gurú canadiense vino por primera vez y única a España en febrero del año 75 para participar en un congreso sobre la radio en Barcelona, un grupo de alumnos de la Facultad de Madrid alquilamos un minibús y nos fuimos en busca de la lucidez intuitiva y la jerga conceptual marlogianas, animados sin dudas por la enseñanza del profesor Benito, que hasta ese punto había llegado su manera de cautivarnos. Se ha pasado antes una de las fotografías en la que aparecemos bien barbados y jóvenes, un grupo de los que estuvimos en aquel acto de Barcelona, que realmente, y ahora que hemos visto, algunos no damos crédito, que han pasado 50 años desde que empezamos aquí, pues que hace 50 años hacer una movida de ese tipo, de alquilarse un autobús entre los estudiantes, ahora también yo creo que es un poco inverosímil, pero en aquel momento juntarnos para ir a ver a uno de los grandes profesores del momento, ¿no?, como era McLuhan, por empuje, ¿no?, de las clases de Teoría General de la Información, lo veo casi como un hito, una locura del momento. La verdad es que luego lo pasamos también muy bien en Barcelona haciendo otras cosas, pero realmente lo recuerdo como un hito, ¿no?
Soy, y por eso estoy aquí, como muchos otros, un alumno sorprendido primero y cautivado después por una ciencia entonces novísima, explicada de una manera tan certera como apasionada, por un hombre que transmitía el saber con un claro conocimiento, con seguridad y con una armonía. Creo que es una de las características muy difícil de encontrar en aquel tiempo que era tan revuelto. A veces en mitad de las clases aparecía la policía y pasaba por aquella clase pasillo que teníamos y las clases se interrumpían continuamente, ¿no? por manifestaciones, por asambleas continuas. Era muy difícil ser profesor en aquellas épocas y mantener, digamos, ese punto de seguridad, de armonía y de elegancia que mantenía Ángel Benito, ¿no? Yo tuve la fortuna de seguir su estela también en mi etapa de jefe de redacción de la revista Comunicación 21, en la que colaboro algunas veces, y me animó a seguir mis estudios de comunicación en la New School de Nueva York, donde otro gran profesor me descubriría que a McLuhan también incluso le ponía zancadillas. Su testamento final, y lo he comentado con la profesora Ladro, que es experta en esta cuestión, su libro Las leyes de los medios, pues fue rechazado por los editores y tardó años en ver la luz después de la muerte de McLuhan. Hoy vemos cómo estas teorías se han hecho carne, son la argamasa de Internet y de las redes sociales, más allá incluso de aquel momento grande de estudio de los mass media, ¿no? Pues dedicado a expandir estos saberes en España, en Europa y América, Ángel Benito fue efectivamente nuestro gran guía y fue sobre todo el catedrático que le dio a estos necesarios estudios de la información y la comunicación su marchamo científico y su justificación plena para estar con lógica y necesidad en el ámbito universitario. Así demostró que esta facultad, más que necesaria, era imprescindible. Y me gustaría, para terminar, parafrasear al gran periodista Albert Camus, en la carta que al recibir el premio Nobel dirigió a su antiguo profesor Germain, para decirle, como yo digo aquí, lo que usted ha sido y sigue siendo para mí. Y le puedo asegurar, escribió Camus, que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso continúan siempre vivos en uno de sus pequeños discípulos, que a pesar de los años no ha dejado de ser su alumno agradecido. Yo lo fui, lo soy, porque las enseñanzas científicas y humanas de Ángel Benito nos han hecho ser de la manera que somos, rigurosos, constantes, metódicos, cosmopolitas y solidarios. Nos enseñó a buscar el camino científico para encarar el ejercicio de esta profesión tan liviana y al tiempo tan determinante como es la del periodismo y la comunicación. Por eso digo desde aquí que larga vida al querido profesor y muchas gracias a todos. Bien, pues muchas gracias. Pues ahora invito a subir al periodista y profesor Federico Isart. Si quieres estar de pie. Ahora bien que está de pie. Señora vicerrectora, señor decano, autoridades, amigos. Anoche cuando llamé hablé con Marisa. Marisa, a quien Ángel hoy seguro que dedicaba la mitad de este homenaje. Le dije, me dice, bueno, estarás preparando un... Digo, no voy a preparar nada, porque empecé a preparar algo, pero me salía yo más que Ángel, porque eran tantas las vivencias que no se trata de hablar de mí, sino de Ángel. Y Ángel era una persona tan poliédrica que seguramente poca gente pudo conocerle como yo. Yo he sido ayudante, o sea, yo fui alumno suyo, primero, en Navarra. Me dio clase allí, pero allí me dio clase.
Pero ella también, al segundo año nos hicimos amigos. Y llegamos a ser como hermanos. Ángel era muy coqueto. Hermano mayor, o sea, me sacaba 13 años. Y se enfadaba mucho cada vez que yo hacía mi cumpleaños y decía, Ángel, he hecho 22. Dice Federico, lleva 5 años diciéndome lo mismo. Era coqueto, era elegante, muy elegante. Trasminaba, como dice alguna copla, trasminaba elegancia, nobilitas. Eso que los romanos tenían sin ser nobles, pero le adquirían la nobleza por el ejercicio de sus funciones. Recuerdo una anécdota, y va a ser de las pocas cosas que voy a hablar de mí. Estaba yo en Londres, un verano de esos de la facultad en Pamplona, fui a estudiar inglés, y recibí una carta de pronto, en la casa donde vivía, en una townhouse en Kingsway, una carta que ponía Federico Isart, en sobre, ESQ. Y yo, chaval de 22 años, debería tener, o 21, ESQ, ¿qué coño es esto? Con perdón. Y le respondí, Ángel, no entiendo nada, porque me llamó Alcover, de segundo apellido, si quiere poner, pero no me contestó. Llegué a Pamplona y digo, oye Ángel, ¿y qué significaba eso? Y dice Federico, parece mentira, has estado un verano entero en Londres, ¿no te has enterado que a la gente, como Dios manda, se le llama caballero? Squire es lo que significa. Y lo que se pone en las direcciones a la gente como Dios manda, como tú debes ser. Bueno, era una persona, como digo, muy noble, muy culto, muy poliédrico, porque era capaz de ser liberal, monárquico, hasta la médula, y fundador del partido andalucista, que se llamaba, dicho sea de paso, socialista andaluz. Claro, entraron la CIA y Willy Brandt y dejaron de llamarse socialistas porque aquello no corría, ¿verdad, Alejandro? Alejandro está por ahí. Alejandro, gran fundador del partido andalucista. Ángel escribió un artículo maravilloso en El País que terminaba con 2 palabras. Era una reivindicación de Andalucía y pedía un andalucismo solidario. ¿Se imaginan ustedes un partido regionalista hoy hablando de solidaridad y de regionalismo? Ángel era un científico. ¿Ves? No hace falta, Marisa, haber preparado nada, porque hoy ha habido 2 intervenciones que me han llegado al alma. Una la de Eva y otra la de Javier. Javier ha hablado de que, haciendo una ronda con facultades de Barcelona concretamente, encontró a una decana con la que enseguida se puso de acuerdo. La decana era Mar Fontcuberta, que era alumna de Ángel Benito en Navarra. O sea, tenía el espíritu de Ángel Benito. Y haber oído a Eva, pocas veces he oído nada más interesante, Eva, de lo que aquí hacéis en esta facultad. Es una hija también de Ángel Benito. Pero ser profesor requiere muchas cosas, ya se ha dicho antes. Requiere haber estudiado, haber trabajado en profundidad. Y Ángel era un intelectual muy crítico. Hay 2 obras, voy a citar, una están ahí fuera, las 2. La de Vázquez Díaz tiene 450 páginas más o menos, pero tiene 630 notas pie de página. La otra, la de Teoría General de la Información o de la Comunicación, porque no sé cómo se llama el libro. Son 350 páginas, me parece, y tiene 420 notas pie de página. O sea, esa acribia requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho codo. Eso que él decía en el chisme que hemos visto de libros gordos es lo que requiere. Es una persona que pudo dotar de un corpus de doctrina a esto de la información que yo, a pesar de haber sido adjunto suyo 4 años y haber sido adjunto de esta asignatura y haberlo hecho, creo que brillantemente, por lo que me quieren los alumnos, en fin, me parece que fue Ángel el padre de esta historia. O sea, Ángel fue el señor que quién dice qué a quién de la retórica aristotélica se inventó todo un mundo, o reunió, compiló todo un mundo de teorías sociológicas, políticas,
que van... Sí, se ha hablado de McLuhan, pero es que hay mil. Hasta Laswell, que dio cuerpo universitario a esta carrera. No estoy muy seguro de que haya que hacer segundo grado o primer grado, no estoy tan seguro de eso, pero la verdad es que Ángel consiguió hacer una facultad. Consiguió que los estudios de periodista fueran universitarios. Y lo consiguió además por una manera de cómo hacerlo, porque aparte de profesor era un maestro. Yo vi a su lado, traté de practicar luego, cómo un maestro debe trabajar ante los alumnos. Hoy se habla de empatía. En aquellos tiempos la palabra empatía yo creo que no existía. Pero es ponerse en el lugar del otro. Es interesarse en lo que el otro pueda pensar. Es oír el eco de tu voz en el otro. Es fomentar espíritu crítico en el otro. Fomentar espíritu crítico. Libertad. Fomentar libertad. Ángel fue un maestro en esto. Ángel es conocido, es un tópico, maestro de periodistas. Bueno, yo le llamaría maestro de ciudadanos. Ese es el legado que dejó a esta facultad. Ha creado muchos ciudadanos. Y siguiendo esa estela, esta facultad, querido decano, debería seguir haciéndolo 50 años más. Se lo debe a Ángel, se lo debe a la sociedad española y todos se lo agradeceremos infinitamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, pues ha llegado el momento de hacer entrega de un obsequio a nuestra querida Marisa, al que le vamos a hacer entrega de una manera que de alguna manera se materialice o simbolice pues el reconocimiento y el agradecimiento. Pues, muchas gracias. Es un placer. Bien, pues antes de dar por finalizado el acto, pues me gustaría trasladaros unas cuantas palabras que me han hecho pensar con todas las intervenciones que he escuchado en este rato que hemos estado aquí. La verdad es que cuando me enteré que tenía que venir a este acto, pues mi pregunta fue ¿quién es Ángel Benito? Dijo, me voy a poner a investigar, pero pensé, bueno, por mucho que investigue, seguro que mañana en el acto las intervenciones de las personas que van a ser mucho más ilustrativas de que todo lo que yo pueda leer o me pueda transmitir. De manera que os está escuchando a todos atentamente y la verdad es que me llevo pues una imagen fantástica de esta persona. La verdad es que yo creo que me ha recordado a que he tenido a un pequeño revolucionario, ¿no? Digamos que hizo un cambio en los estudios, en la evolución de lo que era la comunicación. Tenía cualidades de revolucionario, una persona pues, comprometida, una persona pues, valiente, crítico, nada conformista, por lo que he estado escuchando, con sentido del humor también, generosa y solidaria, que hoy por hoy pues, a veces uno echa en falta estas cualidades en el mundo académico y creo que es digno de resaltar. Y sobre todo un gran maestro de personas, de ciudadanos. La verdad es que creo que todos aspiraríamos a poder dejar nuestro legado con nuestros hijos a veces, pero no solamente con los hijos, con la labor y la actitud que has tenido en la vida y en el ámbito profesional.
De manera que mejor manera de reconocer una persona con estas características y que le debe tanto esta facultad con este acto. De manera que yo quiero felicitar a la facultad y al decano la iniciativa de hacerlo, por supuesto merecida, absolutamente merecida por lo que he estado escuchando, y que bueno, personas como él hacen grandes las instituciones, hacen grande la universidad, hacen grande a la facultad y hacen grandes a la universidad. Y necesitamos muchos Ángeles Benito en la universidad y en las facultades para que seamos universidades y facultad, una facultad grande, con prestigio, referente en toda España. La Complutense se siente muy orgullosa de esta facultad, y hoy que conozco el origen de esta facultad, que lo desconocía, pues con mayor motivo. De manera que de verdad que quiero felicitar y darle las gracias también a la facultad por este reconocimiento. Quizá la guinda hubiera sido que hubiera podido disfrutar de estar aquí presente, pero bueno, en nuestros corazones y en el corazón de todos vosotros que lo conocisteis, pues está, y yo creo que es suficiente. De manera que muchas gracias. Enhorabuena por el acto, felicitar a todos los que habéis intervenido, la verdad es que han sido cada uno con vuestra personalidad, habéis dado aspectos diferentes de la persona de Ángel Benito, pero que nos ha ayudado a mí en particular a conocer en varios, ese hombre poliédrico que habéis mencionado, pues su carácter, su personalidad y su legado, que fue mucho más que un decano, por lo que he visto, y merecedor como ninguno de este acto. De manera que muchas gracias por hacerlo y damos por concluido el acto. Muchas gracias. A que le apetezca poder visitar la exposición que esté ahí fuera y tomarnos algo, un aperitivito si queréis. Gracias.